Segundo nivel de alfabetización dialéctica. Le damos continuidad al nivel de la conferencia anterior a objeto de definir los parámetros en lo que consiste y cómo avanzar esa alfabetización dialéctica. Entendemos que los indicadores de la alfabetización dialéctica se corresponden con las variables de la hipótesis de comunas, es decir, hay una relación directa entre la praxis que genera la construcción de comunas y el aprendizaje de la aplicación de dialéctica para la construcción de resultados en la revolución. Esa unidad del saber hacer, que es unidad dialéctica, es una condición necesaria donde se convive, cada lugar donde la gente desarrolla sus acciones y se construye socialismo. Aplicada a los consejos comunales permite estructurar comunas y desde ella organizar la relación a partir de hipótesis de comuna. Es decir, la construcción de una hipótesis implica variables que tienen articulación y a esas variables nosotros las vamos a cargar con las características de los indicadores que manejan las relaciones, la ley de contradicciones dentro de la dialéctica. Por eso entonces es importante que nosotros entendamos que a la concreción de la praxis de conversión del Estado burgués a Estado comunal, en el nivel 2 creamos hipótesis de comuna para el Estado comunal socialista y como no hay socialismo sin dialéctica, necesariamente tenemos que aplicar el método para que podamos entonces avanzar. La sabiduría del pueblo venezolano, la sabiduría del pueblo latinoamericano y de los pueblos del mundo es que ahora tenemos un legado dentro de los modos de producción del conocimiento y desarrollo de la praxis revolucionaria en Chávez, en el producto de Chávez. Por eso es importantísimo los nuevos modos de producción del conocimiento para avanzar la producción de conocimientos y al mismo tiempo crear, planificar, prever elementos que tienen que ver con las relaciones fundamentales en los cuales se desarrolla la dinámica revolucionaria. Articulados los indicadores de alfabetización dialéctica a la selección de las variables específicas dentro de la hipótesis de comuna, es posible entonces trabajar un conjunto que tiene que ver con la realidad en la cual estamos viviendo y desde ese aprendizaje poder cumplir aquello de la orientación que privó y que previó el presidente. Son ustedes, el pueblo venezolano, que les va a dar profundidad, legitimidad y fortaleza indestructible al segundo plan socialista de la nación. Debemos darle la más grande importancia. Bajo esa condición, indudablemente, estamos encontrando pedagógicamente una relación que hace posible el manejo de la dialéctica con el proceso de comunalización y eso nos permite tener como objetivo fundamental de esta conferencia el poder estudiar brevemente, y se recomienda se siga en cada uno de estos actos, las situaciones exitosas del proceso revolucionario y sus diferentes componentes para que se aplique esa relación de tesis, antítesis y síntesis y allí encontremos entonces las condiciones que van a permitir, segundo, conocer cómo nacen nuevas contradicciones desde el punto de vista de la realidad. Entonces, hay procesos muy exitosos, las elecciones, pero nacen con ese proceso exitoso también nuevas contradicciones que tenemos que resolver. Conocer, tercero, el resultado de la legitimación que el pueblo hizo al plan de patria, es decir, cómo lo avanzó y cuáles resultados, cuáles proposiciones hace. Precisar las características de desarrollo, las características de ese trabajo para que puedan entonces alcanzarse resultados desde la heterogeneidad del lugar y su acumulación de desarrollo desigual, comprender cómo se está trabajando en cada uno de esos espacios. Es decir, eso nos permite entonces tener
una representación espacial como la que tenemos acá. Es decir, Aragua, que es el ejemplo que hemos tomado, con una contradicción vista fundamental Estado-sociedad, cómo la superación de Estado-sociedad se va dando a partir de las relaciones que va produciendo en cada municipio, en cada lugar, los resultados de la revolución y la proyección que nos genera lo que está planteado en términos de proposición para 2014-2019. Esa articulación hace posible que nosotros podamos precisar elementos específicos desde los logros. Es decir, el pueblo ha manifestado cuáles son los logros fundamentales y entonces en esos logros fundamentales los ha analizado de manera que pudo darle continuidad y pasar, a pesar de la partida del comandante, profundizar y avanzar una nueva fase, incluyendo la de violencia del 2014 y el nuevo intento de golpe y sabotaje desde los Estados Unidos apoyados por la oligarquía. Entonces esos logros perfectamente avanzados, reconocidos por el pueblo, le permiten con un análisis desde la visión dialéctica legitimar los contenidos, y en esa legitimación va a proponer las relaciones fundamentales que marcan como indicadores a ese desarrollo del sistema de la revolución. Y con ello, por supuesto, se ha formulado un conjunto de proposiciones que necesariamente tenemos que profundizar en el 2015 y que ahora tenemos que considerarlas con intensidad, porque son derivadas de ese análisis de contradicciones que se desarrolló con los instrumentos que se aplicaron, y nos estaba diciendo, por ejemplo, que la proposición más importante es que el pueblo pedía educación en socialismo, pedía educación en los rasgos componentes de la revolución, pedía atender las lógicas de la comunalización, de la comunalidad, mayor acompañamiento en estas relaciones de organización con presencias de autoridades, de jefes, de cuadros, el fortalecimiento de las escuelas de cuadros, del desarrollo de formación, el fortalecimiento del poder popular, y así sucesivamente, todo un conjunto de proposiciones que evidentemente fueron trabajadas a partir de estos instrumentos que con base dialéctica nos permitieron tener un producto de información que hoy es rico dentro de las bases. Fueron 365 mesas de trabajo en las que participaron más de 5.000 personas, y en los 18 municipios, aunque después también se profundizó con las consultas de Aragua Potencia y la constituyente del Plan Patria. Nosotros recomendamos la revisión de este material, pero esa lógica se trabajó mediante una estrategia definida por el propio presidente. Es decir, él señala, propone el proyecto, demanda su legitimación, desde cada una de las regiones se establece el mecanismo de esa legitimación, se crea la definición del método para avanzar en esa legitimación, se trabajan instrumentos y ese instrumento se aplica dentro de toda esa secuencia de trabajo masivo que se produjo, y esos resultados permitió tener entonces la comprobación del valor del método en base a dialéctica, y al mismo tiempo producir una base de datos que es la que crea la base de información fundamental que hoy se trabaja. Desde ese punto de vista, veíamos en la introducción que el componente importante de la organización de la sociedad está precisamente en la conciencia y los niveles que se generan. Entonces, muy variados, desde la radicalidad hasta las personas que simplemente por sentimiento se asocian a la revolución por una actividad emotiva. Entonces, pero cuando se estudia a profundidad los componentes que te explican a esas relaciones por los espacios, y entonces se prevén cuáles hay que formar, cuáles hay que fortalecer, cuál es la base sólida, cuál es el cuadro fundamental que tenemos, evidentemente nos está diciendo que la proporción a enseñar, a formar, a consolidar es una proporción elevada, porque
es lógico, estamos en un proceso revolucionario que reclama de nuevas formas, nuevos conocimientos, nuevos mecanismos, nuevos métodos y la forma del desarrollo de los nuevos producción de conocimiento van avanzando de acuerdo a las características de esa realidad. Entonces, ese proceso, cuando nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la práctica electoral que se desarrolló, indudablemente nos presenta grandes triunfos, 18 triunfos de 19 elecciones. Pero al mismo tiempo, y la distribución de esas relaciones, de esa condición en términos de la presencia de revolucionarios, personas en la transición o contrario. Pero de esa dinámica de exitosa de la revolución en términos de elecciones, nació una nueva contradicción, la que nos expresa este cuadro, que tiene que ver con los dominios de la revolución, donde están localizados los dominios cercanos al 50% y los dominios que tiene la oposición desde el punto de vista territorial. Cuando nosotros estructuramos y vemos esa contradicción, nos aparece claramente expresado el municipio de menor crecimiento del voto opositor, el de menor crecimiento del voto opositor es mayor que el del mayor crecimiento del voto chavista. El municipio que menos creció en el voto opositor de todo el conjunto municipio está por encima del que más creció en la revolución. Esa contradicción que es producto del ejercicio de una nueva práctica del voto que no tiene que ver con la tradicional, evidentemente obliga a que tengamos que atenderla porque nos está saliendo a partir de una condición real en la que necesariamente surge y hay que atenderla. Es decir, las relaciones pueblo, partido, gobierno dentro de la dinámica política tienen que ver con las de Estado, sociedad, pueblo, y de esa relación y el territorio. Y esa relación hace que necesariamente al trabajarla geográficamente podemos tener territorialmente una expansión, pero no necesariamente si no estudiamos la contradicción no vemos entonces los problemas internos que pueden generar estos pocos manchones azules que tenemos allí. Y sin embargo sobre ese espacio se distribuye un presupuesto. Cuando vemos nosotros la presencia de distribución del voto revolucionario con respecto al voto contrarrevolucionario y las locaciones de inversión, nosotros tenemos que considerar la relación que nos produce una dinámica de inversión como es la que está ocurriendo en Aragua. Por eso entonces es importante que nosotros decíamos que si tenemos esto resuelto y conocido a profundidad, hemos ganado dentro de la alfabetización dialéctica, porque se comprende cómo el proceso, por qué se llega a las bases de emisiones, por qué Barrio Nuevo Tricolor y cómo dentro de una lógica el Estado comunal no es una dinámica arbitraria, sino muy planificada, que tiene que ver con una secuencia en la cual se fue construyendo todo ese proceso para poder establecer las relaciones de ese ciclo bicentenario que definió el presidente y donde se aplica hoy lo que es la dialéctica chavista, es decir, el legado que genera la práctica del presidente en su praxis nos produce resultados reconocidos mundialmente y por lo tanto entonces ahora es un aporte fundamental para avanzar en la alfabetización dialéctica con la complementariedad endógena que nos da los lugares, nos da los municipios, los estados, las regiones y los países en función de esas experiencias exitosas trabajadas y alcanzadas en 14 años de revolución. Es lo que ya habíamos señalado como la profundización de una teoría en base, por ejemplo, a través de bases de emisiones, pero la concepción de Chávez con el árbol de las tres raíces nos va a permitir entonces tener visión de cómo avanzó esa praxis y ahora la recomendable es saber cómo se cumplió ese proceso en cada comunidad, porque es la manera como tú analizas internamente y puedes avanzar desde esos logros las dinámicas que te permiten hacer proposiciones hacia el futuro. En esa dinámica está totalmente centrada en esa premisa robinsoniana. Esa premisa: no es absurdo pretender que los que viven en comunidad sepan lo que es comunidad. No hay lego por poco que sepa que no sea sabio en la regla. El prelado que más se parece al lego es el más digno de mandar. Y en punto de regla, todo lego ha de poder ser prelado. Ese es el líder.
Y como quiera lo que insiste, la verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad del suelo. Esa es la esencia de un proceso de comunalización articulado entonces bajo una lógica dialéctica en la cual estamos incidiendo para su alfabetización. Eso lo podemos fortalecer con las lecturas en medida que más leemos a partir de tener la praxis, más enriquecemos. Y esos componentes están muy marcados por una condición que ya fue planteada en la introducción y que tiene que ver con esas lógicas de Hegel, Marx, Mezzaro, Dussel, el mismo Chávez, y contrarrestada incluso con las que el de la burguesía empezaron a implementar para traicionar, para confundir al pueblo. Entonces, en la visión de André Roth, precisa algo ya denominado gobernabilidad socialista. Y esa gobernabilidad se alcanza, que es la que insiste Maduro en la concreción para el trabajo con Barrio Nuevo y las 5 revoluciones, en las condiciones de el marco, la teoría y el modelo. Cada uno de esos componentes está expresando su dinámica realidad que articulada hace posible que podamos entonces establecer qué es lo que es socialista, asumiendo aquellos planteamientos originarios que planteaba Rodríguez. Recordemos que él participó en las bases del nacimiento del llamado socialismo utópico, aunque él no era ningún socialista utópico, fue muy concreto, pero participó de los debates de esa concepción filosófica en Francia. Entonces, ¿quiénes defienden el sistema? ¿Cómo se atribuye el Estado la potestad para las condiciones de una economía y la política? ¿Cómo se postulan los colectivos para la sociabilidad? De manera que entonces esa relación sujeto de las luces y de las virtudes es igual al hombre en sociedad y el objeto de la ilustración es igual a la sociedad. De manera que es una relación que va estructurando esa sociabilidad de la cual insistía Rodríguez. Cuando nosotros vemos el problema territorial y nos articulamos en los componentes de ley, sobre todo el artículo 62 de la ley de comuna, está desarrollándose entonces el aprovechamiento de la geohistoria y para eso esa relación de la territorialidad comunalizadora con la de las variables que tienen que ver con la alfabetización directa. Entonces esa alfabetización dialéctica hace posible que nosotros podamos entender el comportamiento de la dialéctica, de las escalas en la contradicción de la lugarización-globalización, porque siempre estaremos trabajando desde el lugar para entender la relación que nos permite enfrentar a esa lógica de la globalización. Entonces, los mapas son las grandes expresiones de esos resultados. Aquí nosotros tenemos el mapa de las localizaciones de producción dentro del desarrollo socialista, es decir, del proceso que va avanzando la revolución. Y esas localizaciones de la producción nos están dando una característica que precisa con todos sus caracteres, escuelas y los niveles medios, intermedios a esa revolución. Pero al mismo tiempo tenemos como respuesta contraria a la que ha generado la oposición los elementos de violencia a partir de las guarimbas y tenemos entonces el mapa de guarimbas, el mapa de fractura que se generó en el 2014 y en ese contraste precisamente podemos saber cuáles son las fortalezas y dónde procedió esas dinámicas propias de la organización de saboteo, de desestabilización, para poder entonces estructurar bajo una dialéctica los elementos que nos permiten dar respuesta en términos de la condición fundamental de trabajo de la población desde las relaciones de incidencia que tienen para poder tener un componente de desarrollo fundamental de trabajo. La relación sociedad, Estado, territorio, con la de trilogía pueblo, gobierno, partido, es vertebral para entender esa geometría del poder en la cual se construye ese proceso de alfabetización y desarrollo comunal. Rodríguez no lo decía. Ahí está la unidad de hecho. Salgan, júntense, rodeen al gobierno, traten con él del bien común y hallará cada uno el suyo. Quejas infructuosas son quejidos, consuelo del dolor, pero no remedio.
con los reniegos se desahogan enfados, pero no se reparan pérdidas. La desesperación es un extremo, no un medio. Eso es lo que nosotros estamos sintiendo con los elementos de las raspatarjetas, con los elementos de los bachaqueros, con el dólar negro, con todo ese elemento de los consumidores compulsivos por la nerviosidad que te crea el desarrollo del desabastecimiento inducido. Es decir, toda una estrategia montada a partir de la oligarquía por órdenes del imperio y los desestabilizadores, indudablemente van arrastrando al pueblo a culturas que no tiene. Y entonces nosotros tenemos un pueblo ahora colero, un pueblo de colas, en la cual se confunde en la cola el que tiene la necesidad de adquirir el producto y el que está para comprar el producto y revenderlo a 1000, 2000% por encima. Es decir, es una lógica perversa de inseguridad y de inclemencia que necesariamente tenemos que resolver. Ahí es donde está la esencia de la gobernabilidad, de lo que Roux nos planteaba entonces en base del método, teoría y el marco, para poder entonces verlo en unas relaciones concretas en las cuales lo tenemos. Por ejemplo, cuando manejamos las hipótesis, aquí tenemos variables que nos permiten manejar hipótesis urbanas en Maracay. Nosotros tenemos una realidad con la cual planteamos hipótesis territoriales para la creación de comunas y asumimos variables reales de uso, variables dinámicas de poder, de reproducción de capital, es decir, esas variables que hacen posible la presentación y la proposición de hipótesis son las que nos van a permitir entrarle a conocer las relaciones de producción, las relaciones de contradicción, aplicar ley de contradicciones y buscar entonces los componentes que necesariamente marcan esa condición. Y por supuesto que lo vamos a desarrollar a escala. Cuando ampliamos la escala y la encontramos, por ejemplo, en un valle como Las Delicias, en ese Valle de las Delicias, al mismo tiempo que estamos cumpliendo líneas que el gobierno central define, estamos también trabajando con realidades específicas que corresponden a esa condición geográfica, histórica que se aviene a ese territorio. Por supuesto que eso nos está creando a su vez la base de hipótesis y la relación de aplicación de los métodos que perfectamente lo vamos desarrollando en cada uno de los componentes para ver cómo se cumplen cada uno de los componentes y entonces con las múltiples variables que podemos tomar vamos estableciendo las categorías que van permitiendo organizar el espacio de la proporción de organizaciones posibles desde esa hipótesis que surjan de una hipótesis de una comuna que puedan surgir o 3 comunas o pueda surgir simplemente una comuna con unos espacios perfectamente diferenciados. Estamos hablando de aproximaciones dialécticas que permiten generar descubrimiento de contradicciones, unidades de contrarios para poder establecer las relaciones, descubrir el conocimiento de las dinámicas que hacen posible tomar conciencia cuando se descubren las leyes del objeto que estamos trabajando, descubrir vínculos estables y reiterativos que nos hacen comprender que no son aislados en otros lugares, que esas relaciones que se dan en el lugar están a escala regional, nacional e incluso internacional y poder articular todas esas escalas de interacción para la superación de contradicciones. Es decir, descubrimos los componentes de ley y el desarrollo de la naturaleza y la sociedad y el pensamiento desde la dialéctica. Por lo tanto, entonces, son análisis de contradicciones que hacen posible que traemos políticas para poder evitar que sigamos trabajando, sigamos metidos en una improvisación y que al mismo tiempo no seamos sujetos de solo sentimientos, sino que tengamos razón e impida la manipulación. Por eso, en esa relación es importante que la nueva geometría del poder que permite avanzar contra la lucha contra la contradicción nación-imperio y capital-trabajo, globalización-lugarización, se crea desde el lugar el tiempo disponible de trabajo revolucionario para resolver las contradicciones. Y entonces no nos manipulan con ese mundo del bachaqueo, en ese mundo de los rapatarjetas, en ese mundo de los sabotajes, porque es el mismo pueblo el que contribuye a reventarlo. Eso lo estamos viendo todos los días en la medida que la política nacional está diciendo y el gobierno revolucionario en las estructuras organizativas lo van dando. Esa es la importancia de ANACOM, del método de análisis de contradicciones,
que hemos señalado y el por qué se van generando los mecanismos de transformación y la lógica que van articulando en eso que estamos trabajando como método con las bases filosóficas de otro filósofo. Es un proceso de comunalización vinculado a la alfabetización dialéctica donde se producen informaciones generadas por el propio pueblo en términos de la participación en consultas en las cuales se pide su participación, tal como se dio con la de calidad educativa, con más de 7 millones participando de población y su respectiva explicación de uno a través de mapas. Entonces, cuando vemos las inversiones de producción desde el punto de vista del desarrollo de la inversión del Estado por los presupuestos, lo estamos viendo, el gobernador nos explica cómo venció el 2014 a toda esa resistencia, a todo ese sabotaje, cómo fueron las inversiones, a dónde se fortaleció, cómo se fortaleció educación, sociedad, las nuevas categorías, los nuevos componentes, los nuevos procesos de producción. Es decir, sabemos entonces si hay un presupuesto ajustado y está cubriéndose y nos permite entonces prever nuevas correcciones en base a los nuevos presupuestos, pero al mismo tiempo planificar en función de esas amenazas que existen, planificar en función de esas condiciones que necesariamente están dándole piso a una relación. Esa es la esencia clave de eso que estamos llamando alfabetización dialéctica, vinculado al proceso de hipótesis de comuna que están trabajándose en base a la decisión del tercer Congreso de Política y en la cual todos tenemos que estarnos formando como cuadros a partir de esa pedagogía emancipadora que el Chávez dirigió y que viene entonces precisamente de esa experiencia bolivariana.